inocuidad de los alimentos es una importante cuestión de salud pública. La insalubridad de los alimentos ha presentado un problema de salud para el ser humano desde los albores de la historia y muchos de los problemas actuales en esta materia no son nuevos. Aunque los gobiernos de todo el mundo se están esforzando al máximo por aumentar la salubridad del suministro de alimentos, la existencia de enfermedades de transmisión alimentaria sigue siendo un problema de salud significativo tanto en los países desarrollados como en los países de desarrollo. Más de 200 enfermedades conocidas se transmiten a través de los alimentos. A principios de los años 90, la OMS formuló las 10 reglas de oro para la preparación de alimentos inocuos, los cuales se tradujeron y reprodujeron ampliamente. No obstante, se hizo evidente la necesidad de elaborar algo más simple. Después de un año de consultas con expertos en inocuidad de los alimentos, la OMS presentó en 2001 el póster 5 claves para la inocuidad de los alimentos. En dicho póster se incluyen todos los mensajes de las reglas de oro para la preparación de los alimentos, bajo encabezamientos más simples y fáciles de recordar. Manual sobre las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Dicho manual se divide en 2 secciones. En la primera se proporciona material de referencia y en la segunda se exponen las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. En la sección segunda se detalla la información básica sobre la inocuidad de los alimentos que figura en el póster y se proponen formas de comunicar esos mensajes. En esta ocasión les hablaremos específicamente de la segunda sección. Clave número 1. Mantenga la limpieza. Lávese las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia durante su preparación. Lávese las manos después de ir al baño. Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales. Aunque la mayoría de los microorganismos no provoca enfermedades, los microorganismos peligrosos están presentes ampliamente en el suelo, el agua, los animales y las personas. Estos microorganismos se encuentran en las manos, los paños de limpieza y los utensilios, especialmente las tablas de cortar, y el menor contacto puede conllevar su transferencia a los alimentos y provocar enfermedades de transmisión alimentaria. Clave número 2. Separe alimentos crudos y cocinados. Separe las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudos de los demás alimentos. Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de cortar, para manipular alimentos crudos. Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los cocinados. Los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave y el pescado y sus jugos, pueden contener microorganismos peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante la preparación y conservación de los mismos. Clave número 3. Cocine completamente. Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave, los huevos y el pescado. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que han alcanzado los 70 grados Celsius. En el caso de las carnes rojas y de ave, asegúrese de que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de un termómetro. Recaliente completamente los alimentos cocinados. Con una cocción adecuada, se pueden matar casi todos los microorganismos peligrosos. Se ha demostrado en estudios que cocinar los alimentos hasta que alcancen una temperatura de 70 grados Celsius puede contribuir a garantizar su inocuidad para el consumo. Existen alimentos cuya cocción requiere una atención especial, como la carne picada, los redondos de la carne asada, los trozos grandes de carne y las aves enteras. Clave número 4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. No deje alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Refrigere lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos, preferiblemente por debajo de los 5 grados Celsius. Mantenga la comida muy caliente a más de 60 grados Celsius antes de servir. No guarde alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador. No descongele los alimentos a temperatura ambiente. Los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se conservan a temperatura ambiente. Clave número 5. Use agua y materias primas seguras. Use agua segura o trátela para que lo sea. Seleccione alimentos sanos y frescos. Elija alimentos procesados para su inocuidad, como la leche pasteurizada. Lave la fruta, la verdura y las hortalizas.
especialmente si se van a comer crudas. No utilice alimentos caducados. Las materias primas, entre ellas el agua y el hielo, pueden estar contaminadas con microorganismos y productos químicos peligrosos. El cuidado en la selección de las materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado pueden reducir el riesgo. Seguridad significa que el agua y los alimentos están libres de microorganismos peligrosos y de sustancias químicas tóxicas en niveles que podrían provocar dolencias o enfermedades. Existen varios métodos para cocinar nuestros alimentos, esto con el fin de que puedan ser ingeridos de una manera adecuada. Durante la cocción habrá transferencia de calor de un cuerpo caliente a otro frío, que es el alimento. Como primer método tenemos el freír un alimento. Esto consiste en cocinar el alimento con algún aceite en una temperatura de 180 a 200 grados centígrados. Para hacerlo de una manera correcta, debemos freír el alimento en un aceite que soporte temperaturas altas. Podría ser algún aceite de oliva refinado o también algún otro aceite vegetal refinado. Puede ser el de colza, girasol, coco, sésamo, entre otros. Para freír correctamente un alimento será necesario tener en cuenta dos cosas. La primera es que el aceite debe estar muy caliente antes de poner el alimento. Esto para evitar que el alimento absorba grasa de más y quede muy grasoso nuestro alimento. Y la segunda es que el aceite debe cubrir en su totalidad el alimento. Cuando nosotros sumergimos la comida en el aceite caliente, notaremos que se forma una costra alrededor que va a impedir que el aceite entre en el interior de la comida. ¿Qué debemos tener en cuenta o vigilar al momento de realizar este método? Lo primero es no reutilizar los aceites muchas veces para evitar la degradación y formación de sustancias cancerígenas y grasas trans. Además de que es importante destacar que se debe utilizar una campana extractora. Esto para atrapar las sustancias contaminantes del aire del hogar, que estas van a ser muy perjudiciales para la salud. Los alimentos fritos son elevados en calorías, ya que su contenido en grasa es muy elevado. Pero también tenemos valores positivos que aporta un alimento frito. A nivel gustativo, pues mucha gente lo prefiere. Para ellos es un placer consumir un alimento frito. También son atractivos en la presentación. Los alimentos fritos, a vista de mucha gente, están ricos y suelen gustar bastante. Algunos alimentos que podemos cocinar de esta manera pueden ser carnes, pescados, huevos, verduras, algunos tubérculos y cereales también. Un segundo método que tenemos es el sofreír. Esto se refiere a cocer un alimento en un sartén con aceite. Normalmente el sofrito es un paso que se hace previo a otras cocciones, como puede ser guisar o hervir. Para hacerlo de una manera correcta, la temperatura de cocción debe ser más suave que cuando freímos. Por tanto, no se debe cubrir el alimento con aceite. Hay que dejar que el alimento que estamos cocinando suelte su propio jugo y se desintegren los sabores. Lo ideal será cortar los alimentos en trocitos, todos del mismo tamaño, para procurar que estos se cocinen por igual. Si ponemos algún ingrediente adicional, irlos incorporando en función de su tiempo de cocción. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que la temperatura no sea demasiado elevada y que éste no se pegue y no se quemen partes del alimento y formen sustancias nocivas. Si se utiliza demasiada cantidad de aceite, el resultado será un alimento muy grasoso y calórico. Los valores positivos que puede aportar el sofreír algún alimento
es que va a potenciar el sabor de los alimentos de una manera saludable. También va a permitir cocinar de una manera que se pueda reservar o guardar para otro día. Los alimentos que podemos cocinar de esta manera pueden ser vegetales, pero también carnes, pescados, algunas proteínas vegetales como el tofu, el seitán o el tempeh. Como tercer método de preparación de un alimento tenemos hervirlo, y esto quiere decir cocinar el alimento con agua en ebullición. La manera correcta de hacerlo es que hay que esperar a que el agua hierva fuerte antes de añadir nuestro alimento a la olla. De este modo conservará mejor los nutrientes y sus sabores. Una vez cocido, se debe colar para eliminar el agua de la cocción. Se puede aromatizar con ajo o hierbas aromáticas según se quiera. Hay algunas cosas que se deben tomar en cuenta. Una de ellas es de que muchos minerales pasan por el agua de cocción y por lo tanto se va a reducir el contenido de estos nutrientes de los alimentos. Si dejamos que un alimento hierva demasiado tiempo, va a perder su consistencia, su color, su sabor y su textura. Los beneficios o las ventajas de cocinar de este modo los alimentos es de que en esta manera no se va a añadir calorías a los alimentos. También va a ser de fácil digestión y se puede consumir por todos. Es también fácil de hacer y es una manera de eliminar toxinas y purinas de la carne, del pescado y los mariscos. Los alimentos que se pueden cocinar de esta manera pues son de todos: vegetales, cereales, carnes, pescados, tubérculos, entre otros. Guisar. El método de cocción guisar es una acepción muy amplia en el mundo culinario, pero básicamente son las elaboraciones de cocción mixta, pues combinan la cocción en medio graso y la cocción en medio acuoso. Guisar significa cocinar varios ingredientes con su propio jugo. En este proceso, los alimentos crudos son sometidos a fuego lento y durante un periodo de tiempo largo en un recipiente cerrado. En esta técnica se combina vapor húmedo y grasa con un poco de líquido, como lo puede ser la salsa de tomate, agua, caldo o una bebida alcohólica. Si cocinamos con alcohol, se debe cocinar a temperaturas suaves durante un mínimo de 2 horas para que el alcohol se evapore al máximo y solo deje sabor y algunos azúcares en nuestra preparación. Se usa principalmente para cocinar carnes, verduras y frutas. Al utilizar poca cantidad de líquido, se realzan los sabores y aromas de los ingredientes. Brasa. Este método de cocción consiste en cocinar los alimentos con el calor que desprende la leña o el carbón cuando ha quemado y queda encendido pero sin llama. Algunos de los alimentos que podemos cocinar con esta técnica son las carnes duras, ya que se vuelven más tiernas y jugosas soportando un tiempo de cocción largo, pescados, tubérculos, vegetales, etc. La ventaja de cocinar a las brasas es que no es necesario añadir grasas, por lo tanto no añaden calorías extras cuando se cocina. La manera correcta de hacerlo es en lugares habilitados al aire libre o en cocinas equipadas con chimenea. Es muy importante esperar a que no haya fuego y queden las brasas para evitar que las llamas toquen el alimento y éste se queme. La desventaja de este método es que se forman sustancias cancerígenas al cocer los alimentos a la brasa y dejando que queden muy hechos y crujientes. Plancha. Este método de cocción consiste en colocar el alimento directamente sobre la plancha, sin aceite o con muy poco aceite, a una temperatura muy elevada por ambos lados. Es uno de los tipos de cocción que no requiere incorporar mucha grasa o aceite, por lo que es muy adecuada para la confección de platos bajos en calorías y grasas. Los alimentos que podemos cocinar a la plancha son carnes en general, pescados, verduras y hortalizas. ¿Cómo cocinar a la plancha correctamente? La plancha debe estar caliente y no hay que ir girando el alimento muchas veces. Tenemos que esperar a que esté prácticamente hecho antes de darle la vuelta y ya no volver a girarlo más, y nunca debemos dejar que la plancha hume. Las ventajas de esta técnica es que es de cocción rápida y fácil. Permite preparar platos poco calóricos debido a la poca utilización de grasas.
Al tratarse de una cocción rápida, los alimentos conservan sus propiedades casi intactas y al utilizar temperaturas altas se evitará que el alimento se cueza, pierda agua o se quede seco. Y en las desventajas encontramos que hay que estar pendiente del alimento, dándole vueltas para que no se queme. Si no se condimenta bien el alimento, puede quedar algo soso. Se destruyen vitaminas y principios activos de los vegetales por las altas temperaturas alcanzadas. Y por último, pueden producirse sustancias tóxicas si no estamos atentos y tostamos de más los alimentos. El cocinar al vapor significa que los alimentos se cocinan al estar en contacto con el vapor del agua. Para hacer este procedimiento de manera correcta se debe de poner poca agua en la olla, disponer los alimentos con el utensilio correspondiente y sobre un golpe hierve el agua y tapar. ¿Qué debemos tener en cuenta o vigilar con este método de cocción? Que la olla no se quede sin agua, utilizar recipientes adecuados que no dejen sustancias tóxicas como por ejemplo los plásticos y no confundir la cocina al vapor con los alimentos ahumados. Algunos de los valores positivos que aportan las preparaciones al vapor es que permite dejar los alimentos crujientes y con una textura más dura que la ebullición. También se conservan mejor algunos nutrientes como los minerales y el color de los vegetales. ¿Qué significa cocinar un alimento al horno? Significa cocinar el alimento con aire caliente mediante resistencias eléctricas. Para hacerlo correctamente se necesita precalentar el horno a la temperatura deseada antes de introducir los alimentos. Y también es importante poner la bandeja a la altura que corresponda y con el programa más acertado para cada tipo de plato. Se debe tener en cuenta que es un método de cocción que requiere su tiempo. No se debe abrir la puerta del horno para tratar de ver cómo está lo que cocinamos, ya que el vapor caliente sale y se empieza a enfriar la temperatura al interior del horno. Por lo tanto, esto va retrasando o empeorando la cocción del plato. Algunos de los valores positivos que aporta es que la cocina al horno puede ser muy saludable y si se eligen bien los alimentos no se utiliza mucho la función del gratinador. Los alimentos que pueden hacerse de esta manera son los vegetales, las carnes y los pescados. Cocinar en un microondas significa la utilización de ondas electromagnéticas que calientan el agua que contienen los alimentos provocando que aumente su temperatura dentro del mismo. Se deben utilizar utensilios aptos para microondas para evitar que las partículas de plástico y otros contaminantes pasen a la comida. Se debe tener en cuenta que la cocción se produce muy rápidamente y en función del alimento se debe estar atento. Hay que tener en cuenta que hay alimentos que pueden explotar y salpicar dentro del microondas. Si ponemos el alimento demasiado tiempo, se reseca y crema. Esta es una manera muy fácil y rápida de cocinar sin ensuciar la cocina. No es necesaria la utilización de grasas para su cocción y va muy bien para personas que viven solas y no tienen muchas ganas de cocinar platos elaborados. Los alimentos que podemos cocinar de esta manera son el pollo, el pescado, huevos, verduras y papas.